Damos gracias a Dios que nos da el privilegio nuevamente de poder entrar a su hogar, poder entrar al seno de su familia y poder meditar, como siempre lo hemos hecho en este programa, el ministerio, el enfoque bíblico sobre las enseñanzas que nos deja la sabiduría de Dios a través de la Escritura. Siempre felicitando al grupo de vencedores que día a día están perseverando en los caminos de Dios y que el Señor siga derramando bendiciones sobre la vida de cada uno de ustedes, especialmente la vida de Edgar Galindo y del hermano Caleb, que están al frente de este grupo. Gracias a Dios ya tienen su iglesia donde congregarse a partir de marzo y pues prontamente estarán también en su propio salón cerca de la terminal de buses. Y así van a ir viendo la mano de Dios en sus vidas para que puedan bendecir a otras vidas. Pero hoy queremos compartir con varios hermanos de diferentes iglesias alrededor de este municipio de Zacapa y de los municipios vecinos y a través de las diferentes redes sociales a donde llega esta palabra de Dios. Quiero que vamos a meditar sobre al menos 6 aspectos importantes en la vida de Daniel en el libro de Daniel capítulo 6 y vamos a aprender cosas interesantes que son parte del camino de Dios. Es importante caminar en los caminos de Dios y saber que los hombres de Dios alcanzaron un testimonio precisamente porque anduvieron en los caminos de Dios. La pregunta es, ¿usted me puede decir cuáles son los caminos de Dios? Pues eso los encontramos en la palabra de Dios. Por eso es importante que todo cristiano debe de tener su Biblia, meditar en la Biblia y aprender de la Biblia los consejos que encontramos en ella para que nuestra vida pueda andar precisamente en esos consejos. Y quiero que vayamos en Daniel capítulo 1 y voy a ir poniéndolo en pantalla para que veamos la meditación juntamente. Y en Daniel capítulo 6, versículo 1 y 2 está la primera enseñanza. Y dice, pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino. Darío de Media fue el que tomó el reino, siendo de 62 años. Y ahora siendo Darío el rey de Persia, dice que él constituyó y le pareció bien a Darío constituir sobre su reino 20 sátrapas que gobernasen en todo el reino, porque eran 120 provincias. Entonces puso un sátrapa por cada provincia, un gobernador por cada provincia, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Dice que estos sátrapas le tenían que dar cuenta a Daniel. Algo que es que muchas veces la carne resiste es que no nos gusta darle cuentas a alguien. Es importante que nosotros le sepamos y que tengamos a quien darle cuenta. Por ejemplo, los hijos le dan cuenta a sus padres. Los trabajadores le dan cuenta a sus supervisores. Los estudiantes le dan cuenta a sus docentes. Y en la iglesia nosotros le damos cuenta a nuestros líderes. Si nosotros queremos tener una vida bendecida, tenemos que darle cuenta a alguien, rendirle cuenta a alguien.
Si tú vas a emprender un nuevo proyecto, tienes que ir con tu líder y darle cuenta a tu líder para que juntos puedan orar, para que juntos puedan buscar a Dios y puedan tener la bendición de Dios. Si tú un día vas a hacer un viaje de varios días, ve con tu líder, coméntale, para que juntos puedan orar, para que ese viaje pueda ser de bendición. Pero sí muchas veces el darle cuenta a alguien no nos gusta. Y por eso es que muchos abandonan sus hogares, porque no le quieren dar cuenta a sus padres. Y así es, muchos abandonan la iglesia porque no le quieren dar cuenta a su pastor, no le quieren dar cuenta a sus líderes. Son muy independientes, muy llaneros solitarios. Mi vida es mi vida y a nadie tengo que rendirle cuentas. Pero déjeme decirle que este rey que revela la sabiduría de Dios constituyó líderes para que le pudieran darle cuenta a estos líderes. Y así es como fue constituido este reino. Y miren, aquí hay una razón de peso del por qué nosotros debemos de rendirle cuenta a nuestros líderes. ¿Por qué rendirle cuenta a nuestros padres? Porque sé que hay hijos que están viendo este programa, están escuchando este programa. Fracaso de muchos hijos es que no le dan cuenta a sus padres de lo que hacen. Son los padres los que se enteran a última hora y muchas veces demasiado tarde cuando sus hijos tomaron una decisión. Y así sucede en la vida espiritual. Los últimos que se dan cuenta son los pastores, son los líderes, de que usted tomó una decisión y no la consultó. Y por eso es que muchas veces caen en abismos y en situaciones difíciles, porque no buscaron el consejo de aquellos que son puestos por Dios para velar por nuestra vida. Pero aquí hay una razón de peso del por qué debemos de dar cuenta. Y dice la escritura, y sigue leyendo ahí la escritura, y sobre ellos 13 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Para que el rey no fuese perjudicado. Para que el reino de ese rey no fuese perjudicado. Para que el ministerio no fuese perjudicado, para que tu vida no sea perjudicada, para que tu familia no sea perjudicada, porque muchas veces cuando tomamos decisiones y esas decisiones pueden llegar a perjudicar nuestra vida, pueden llegar a perjudicar tu familia, pueden llegar a perjudicar el testimonio del evangelio. Por eso es importante que nosotros sepamos dar cuenta de lo que hacemos, de lo que vamos a hacer, recibir el consejo, para que nosotros no seamos perjudicados, para que nuestro entorno no sea perjudicado, para no perjudicar el nombre de Jesucristo. Porque cuando un cristiano cae en una situación vergonzosa por no seguir el consejo, por no dar cuenta a sus líderes, se ve afectado todo el testimonio del evangelio. Y no que es cristiano, pues. Y no que es evangélico, pues. Y miren en qué situaciones ha caído. Pero el fondo de esto es que fue un cristiano y es un cristiano que no da cuenta, que no pide consejo, que no se somete
a los líderes, que no se somete a sus pastores, hijos que no se someten a la autoridad de sus padres, al consejo de sus padres. Por eso es importante que vayamos aprendiendo de estos pasajes bíblicos para que veamos cómo se constituye verdaderamente un reino que sea firme, que sea duradero, un reino que sea bendecido. Y en el reino de Dios, así es constituido. Dios ha delegado, por eso dice la Biblia que Dios ha constituido a unos apóstoles, a otros profetas, a otros maestros, evangelistas y pastores. Dios los ha constituido, quienes nos bendicen con su ministerio para formar una iglesia madura, pero que nosotros como ovejas tenemos que darle cuenta a ellos, como lo fue Daniel, para no perjudicar nuestra vida y no perjudicar la vida de otros y sobre todo no perjudicar el reino de Dios en esta tierra. Cuando nosotros seguimos los consejos de nuestros líderes y sabemos darle cuenta a ellos humildemente, porque esta es una situación de humildad y de mansedumbre, vamos a glorificar y vamos a exaltar el reino de Cristo. Pero sigamos leyendo, porque aquí hay cosas interesantes. Amén. Y quiero que vayamos ahí al versículo 3, porque dice la Biblia algo interesante. Porque si nosotros, es cierto, somos líderes constituidos por Dios y que tenemos vidas a nuestro cuidado y que esas vidas nos dan cuenta a nosotros como líderes o como padres, hay una clave aquí. Ciertamente Daniel tenía abajo de él 120 sátrapas, 120 líderes. Y no solamente eran líderes, sino que toda esa población de esa provincia. Imagínense ustedes que en cada provincia hubiesen 10,000 personas. No solamente eran 120 sátrapas, sino que eran, imagínense, casi más de 10,000 personas. Imagínense 10,000 personas. Estamos hablando más de 1,000,000 de personas. Casi 1,200,000 que estaban siendo gobernadas por Daniel. Quizás nosotros no tengamos ese gran número. Quizás como padre de familia tienes bajo tu cuidado 5 personas. O quizás eres un líder y tienes bajo tu cuidado 25 personas. Pero no importa el número. Lo importante es que son vidas. Y que esas vidas van a depender de tu liderazgo. Esas vidas estarán pendientes de tus decisiones, de tus consejos. Y es una bendición, pero también es una responsabilidad. Pero aquí hay una clave preciosa para ejercer fielmente ese liderazgo. Y dice en el versículo 3, pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores porque había en él un espíritu superior. Y el rey por eso pensó en ponerlo sobre todo el reino. La confianza que el rey había depositado en la vida de Daniel para que Daniel estuviera sobre esos sátrapas y sobre esos gobernadores y sobre esos 120 sátrapas y sobre todo un pueblo, era porque en la vida de Daniel había un espíritu superior gobernando su vida. Ciertamente Dios nos ha llamado a un liderazgo, a poder influir en la vida de otras vidas como líderes, pero es necesario que nosotros
seamos dirigidos por el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Para que no sean nuestras decisiones, sino que sean las decisiones de Dios a través de nuestra vida. El problema es que el liderazgo de hoy en día no tiene el Espíritu de Dios en su vida. Y podemos llegar a perjudicar a una oveja, podemos llegar a perjudicar una familia si no tenemos el consejo de Dios, si no tenemos una vida prudente, si no tenemos un testimonio en nuestra vida, porque estas ovejas nos dan cuenta a nosotros. Imagínense qué responsabilidad. Y nosotros, como líderes, pastores, somos los que daremos cuenta al pastor de pastores sobre estas vidas. Y ellas llegan con la necesidad de recibir un consejo sabio, de recibir una dirección en sus vidas. Y es necesario que nosotros tengamos el consejo de Dios y la amonestación de Dios cuando haya que amonestar, para decirles que ese camino no es el camino adecuado y que van hacia una destrucción, hacia un abismo, y que tengamos el carácter para poderlos reprender, el amor para sacarlos de ese camino y llevarlos al camino correcto, al camino de Dios. Aunque al principio quizás no lo acepten, porque como decía al principio, a las personas les cuesta dar cuenta, que los amonesten, que los dirijan, pero tenemos que ser fieles. Pero la fidelidad empieza si nosotros somos llenos del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Y era obvio que Daniel tenía un espíritu superior porque era un hombre de oración, porque era un hombre que pasaba en la presencia de Dios. Era un hombre que cada mañana buscaba a Dios, cada tarde estaba buscando a Dios. Él meditaba en las Escrituras. Él estaba lleno de Dios. Lo importante es estar lleno de Dios. Lo importante de un líder es que esté lleno de Dios, que tenga el Espíritu de Dios obrando en su vida. Y veremos cómo Dios va a respaldarnos. Por eso este rey fue muy sabio y dijo, no, yo tengo que poner a Daniel sobre todo, porque él tiene un espíritu diferente, él tiene un espíritu superior, y era el Espíritu de Dios sobre su vida y sobre su corazón. ¿Dónde era Daniel lleno de ese espíritu? Y lo dice ahí más adelante, en Daniel capítulo 6, y en el versículo, quiero que vayamos ahí, en el versículo 10. Cuando Daniel supo del edicto, ya vamos a saber de qué edicto. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmada, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de Dios como lo solía hacer antes. ¿Por qué Daniel tenía un espíritu superior gobernando su vida? Simple, porque Daniel se arrodillaba 3 veces al día y oraba como lo solía hacer antes. ¿Cuántas veces como líderes, como cristianos, como padres de familia, nos arrodillamos delante de Dios para pedirle su sabiduría, para pedirle su inteligencia, para pedirle su bendición, para poder dirigir la vida de nuestros hijos, para saber dirigir la vida de nuestra iglesia, para saber dirigir la vida de nuestras ovejas? Decirle, Señor, mira, la carga es fuerte. Hay familias que están pasando por situaciones difíciles. Señor, hay hijos que están pasando en situaciones difíciles, pero sé que la respuesta viene de ti, Señor. Y permite que en mis labios se encuentre el consejo piadoso, el consejo divino para poder dirigir la vida de mis ovejas hacia el camino correcto y honesto para que sus vidas sean bendecidas.
Porque es lamentable que hay líderes, pastores y padres de familia que no oran. A pesar que sus familias, sus ovejas están pasando por situaciones difíciles, pero no los vemos orando como deberían de orar para tener el consejo de Dios. Qué triste es sacarse un consejo humanamente, sabiendo que son vidas que van a depender de ese consejo. Por eso el reino de este hombre fue firme, porque tenía un consejero que tenía un espíritu superior a los otros sátrapas. Que Dios nos ayude a ser líderes de Dios, líderes verdaderos. Que tengamos el Espíritu de Dios obrando en nuestras vidas. Y ya Daniel nos enseña que una forma de recibir el Espíritu de Dios es que nos encontremos en su casa arrodillados continuamente, día tras día, buscando la presencia de Dios en nuestras vidas y no dejarnos afanar. Amén. Y quiero que sigamos leyendo porque esto es interesante. Es importante. ¿Por qué es importante ser lleno del Espíritu? No solamente para tener el consejo de Dios, sino otro detalle más. Y esto lo vemos ahí en el versículo 4. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban una ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque Daniel era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. No fue hallado en él, como dice el versículo 16. Entonces el rey, pero vamos a ver eso más adelante, no se le halló ninguna falta. La Biblia dice que nos presentemos como obreros, que no tenemos nada de qué avergonzarnos. Es importante que nosotros como líderes, como padres, podamos tener el Espíritu Santo en nuestras vidas para alcanzar un testimonio en el cual seamos fieles, en donde nadie tiene de qué acusarnos, que nos presentemos aprobados como obreros, aprobados delante de Dios, y que no tenemos nada de qué avergonzarnos porque estamos caminando de una manera fiel. Estos hombres querían ver de qué forma acusaban a Daniel, porque le tenían envidia, porque era su líder. Él estaba sobre toda la provincia. Y dijeron, vamos a ver en qué podemos agarrar a Daniel para acusarle. Pero ellos mismos reconocían que no tenían nada que encontrarle a Daniel, porque Daniel caminaba prudentemente, porque Daniel no le fue hallada ninguna falta, ningún vicio. Era un hombre prudente. Y es que eso es lo que hace el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Cuando buscamos a Dios, el Espíritu empieza a tener control sobre nuestras emociones. Empieza a tener control. Por eso dice la Biblia, haced morir por el Espíritu las obras de la carne. Y son esas obras de la carne que quieren manifestarse en nuestra vida para llevarnos a avergonzarnos y tener una vida avergonzada como la que teníamos antes. Cuando estábamos sin Cristo, cuando estábamos sin esperanza, cuando estábamos sin el Espíritu, vivíamos una vida licenciosa. Éramos el hazmerreír de la sociedad, avergonzados por el enemigo. Pero cuando venimos a Cristo, Él tomó el control de nuestra vida, tomó el control de nuestros pensamientos, nos empezó a dirigir por un camino prudente, por un camino sabio, y empezamos a obtener un buen testimonio delante de la sociedad, delante de la iglesia, delante de la familia, porque Cristo está obrando en nuestra vida. Empezó a quitar los vicios, empezó a quitar las debilidades. Entonces viene la sociedad, vienen las personas y ¿de qué podemos acusarlo? Él está aprobado. Y la Biblia dice, presentémonos delante de Dios aprobados como obreros, que no tenemos nada de qué avergonzarnos.
Por eso es importante que seamos llenos del Espíritu de Dios. Por eso es importante que seamos llenos de Dios, para que no solamente podamos tener el consejo de Dios hacia las ovejas que pastoreamos, sino que también alcancemos un buen testimonio delante de ellos, para que nuestro testimonio también bendiga sus vidas y que Dios nos bendiga, que Dios nos prospere, que Dios nos levante, para que ellos vean que cuando nos sometemos a la vida del Espíritu, viene una transformación completa a nuestra vida, a fin de que no caigamos en situaciones vergonzosas y peligrosas que hunden a los hombres en condiciones alarmantes. ¿Cuántas vidas hoy están hundidas en el pecado? Porque no son dirigidas por el Espíritu Santo. ¿Cuántos obreros de Dios tenían un ministerio precioso, pero dejaron de buscar la vida del Espíritu, dejaron de buscar el Espíritu Santo y fueron llevados a situaciones vergonzosas, muy vergonzosas? Que seamos fieles y que podamos alcanzar todo lo que Dios tiene para nuestra vida. Así que esto nos enseña los primeros 4 versículos del libro de Daniel. Que Dios les bendiga, que tomemos ejemplo de estos pasajes y que podamos tener una vida bendecida, una vida próspera espiritualmente en Dios. Que sigamos estos consejos. Vuelva a ver este programa y analice cada versículo. Comparta esta enseñanza para que otros también caminen en el camino de Dios. Que Dios bendiga sus vidas. Cualquier necesidad que usted tenga, llámeme a ese número y podemos seguir compartiendo la palabra de Dios en sus vidas. Que Dios les bendiga.